La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia, con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta... Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Hoy tengo como invitados, y les agradezco por participar del programa, a los 4 candidatos que van a pugnar mañana por las elecciones en la directiva de la Federación de Maestros Urbanos. Su presentación, por favor. Por ahí están los micrófonos. ¿Quién quiere empezar? Buenas noches, su nombre y a qué partido, a qué frente representan. Empecemos por aquí. Bien, buenas noches a todos los televidentes del circuito electoral. Un saludo cordial a los maestros de Chuquisaca. Soy el Frente Urma, Santiago Moyo, me postulo a la cartera ejecutiva del general de la Federación. Bueno, los colegas, muy buenas noches. Estamos con el frente firme y estamos queriendo dar continuidad a la gestión que hemos empezado. Muy buenas noches, agradezco la gentileza que nos brindan para hacer conocer las bases del magisterio, nuestras inquietudes, nuestra plataforma. Yo soy el profesor Mario Ortega Pantoja y represento al Frente Adelante. Buenas noches, Wilson. Mi nombre es soy el profesor Gustavo, represento al Frente Revolucionario por los Trabajadores en Educación, Brote, y estamos aquí predispuestos a aclarar cualquier tipo de duda que tengan. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar para apurar el tiempo a la dinámica. 2 minutos para la pregunta, 2 minutos para la respuesta. Empezaremos con el candidato de Urma, ¿verdad? Y yo solamente voy a controlar el tiempo. Cuando falten 10 segundos les voy a hacer la señal. Empecemos con la pregunta para el candidato de Urma. Adelante, por favor. Empezamos por allá. Tiene el micrófono 2 minutos para preguntar algo al candidato de Urma. Colega Santiago, en caso de salir usted federación, ¿usted haría una auditoría seria, responsable a la federación saliente y a las otras federaciones? La respuesta en 2 minutos. Hemos venido viendo cómo se viene beneficiando a la federación en los últimos tiempos y creo que es para algunos el motivo principal para postularse a esta federación. El entrar con los bolsillos vacíos y salir con los bolsillos llenos. Creemos que no debe suceder esto, creemos que quien entra a la federación debe entrar a servir al magisterio, a trabajar para el magisterio. En este sentido, cualquier federación que entrase, nosotros principalmente garantizamos una auditoría externa a los recursos de la federación, porque es preciso y necesario saber en qué se ha gastado nuestro dinero, el dinero de ustedes, profesores. En ese sentido garantizamos una auditoría externa. Tenía más tiempito, pero vamos a ir a la pregunta del otro candidato. Ahí tiene el micrófono. Les voy a recomendar alejar un poquito el micrófono para que se escuche mejor, un poquito más. Adelante, 2 minutos para el señor Willy Ortega. Bueno, en este caso la pregunta está dirigida al compañero Santiago, ¿no es verdad? Lo que habría que preguntar es respecto a las propuestas que ellos realizan. En caso de que ellos sean, digamos, federación, van a seguir con la vieja cantaleta de luchar
contra la ley 070, la nueva currícula, y si en caso que fuera así, quiero preguntar qué propuesta tienen ellos para subsanar este problema de la crisis educativa. 2 minutos para responder. Evidentemente tenemos crisis educativa ya hasta la que se acentúa de nuestros estudiantes. Vemos nomás como cada año en los ingresos, en el examen de ingreso a la universidad, nuestros estudiantes tienen un contenido curricular en los colegios que va por un lado y el contenido que se evalúa en la universidad va por otro lado. Eso se refleja en los porcentajes de aprobados y reprobados. Es más, la crisis no solamente llega a ellos, sino principalmente al maestro. En el caso del nivel primario, le quitan horas al profesor de primaria a las horas de matemáticas, a las horas de lenguaje, para darle a artes plásticas, para darle a informática, para darle a quechua. En ese sentido, nosotros... y no es de ahora. Desde siempre hemos venido criticando la ley educativa. Lastimosamente, por la traición de nuestros dirigentes nacionales, se ha venido aprobando y aplicando. Muchos dirán ha sido aprobado por las bases. Falsamente nos traen ese discurso, porque sabemos que en realidad ha sido aprobado entre unos cuantos. Esto ha venido preparado, no ha surgido desde las bases como quieren hacer creer. Yo he participado de varios eventos y he podido evidenciar esto. En consecuencia, planteamos que tiene que revisarse esto. No puede continuar este proceso porque realmente está haciendo caer el nivel educativo de los colegios. Vemos más por qué entonces los colegios particulares mantienen su currícula anterior y los fiscales obligados tenemos que aplicar la currícula anterior. Ante esto el maestro tiene que actuar con responsabilidad, ver por el estudiante, por su conocimiento y tal vez trabajar con un currículum oculto, ¿no es cierto? Como federación, y si ganamos, nos consolidamos como federación, vamos a fortalecer el bloque nacional de URMA para hacer formular ciertas cosas en la ley. Sabemos que no lo vamos a hacer todo, pero queremos rescatar lo científico principalmente, porque sabemos que esta ley no tiene nada de científico, es etnocentrista y este último ha pasado a ser egocentrista más que etnocentrista, ¿no es cierto? En ese sentido, planteamos el reformular esto y revisar muchos aspectos que principalmente afectan a los maestros también. La pregunta del profesor Hurtado, ahí tiene el micrófono. 2 minutos, por favor, adelante usted. Yo solamente creo que la realidad local es muy diferente a una realidad de La Paz, de otros lugares. Entonces yo la pregunta que le hago al colega es, ha de respetar, ha de propiciar la independencia de decisiones a nivel local respecto a algunas otras decisiones que como Frente URMA a nivel nacional lo tomen, o directamente ha de venir las órdenes de su líder a nivel nacional y aquí van a obedecer. Entonces, ¿va a mantener una independencia o es que van a obedecer, van a trabajar como Frente URMA a nivel nacional por algunas conquistas? ¿Responder? El Frente URMA, y no es de ahora, se ha caracterizado por trabajar orgánicamente. Nos hemos venido reuniendo no para las elecciones, desde hace mucho tiempo nos reunimos orgánicamente, periódicamente, para formarnos, para analizar diferentes aspectos, y ese carácter orgánico vamos a transmitir a la federación en el sentido de que vamos a discutir diferentes aspectos, pero sin discriminar a nadie, respetando las diferencias políticas, porque es la característica del magisterio. Tiene diferentes características y presencia de muchas ideologías políticas al interior, pero esa misma diversidad nos fortalece en el discurso y nos fortalece hacia afuera. Entonces vamos a respetar eso, pero inevitablemente tenemos que tener alianzas, y nosotros somos parte de URMA Nacional, porque es necesario tener una organización nacional para pelear contra todo el mal manejo que tiene la Confederación de Maestros Urbanos. Evidentemente vamos a respetar nuestras resoluciones, y en el marco de nuestras resoluciones nos veremos obligados, la necesidad nos obligará a trabajar con URMA Nacional para poder contrarrestar muchas de las posiciones que van en contra de nuestro sector magisterio, y tal vez en algún momento, como el Congreso nos ha encargado, ¿no? Ganar la Confederación para los maestros. Esa es una tarea del Congreso y del último Congreso. En esa tarea nosotros trabajaremos en ese sentido, y queremos nueva gente en nuestra Confederación. Para eso tenemos un bloque nacional de URMA, y como dice el profesor, sí, vamos a trabajar con nuestros compañeros de URMA cuando sea necesario, pero principalmente vamos a obedecer lo que aquí en las asambleas se resuelva. Han sido las preguntas para el candidato del Frente URMA. Ahora le vamos a hacer las preguntas al candidato de Firme, don
Orlando Hurtado. Empecemos por allí, por favor. Adelante usted, 2 minutos para preguntar. Profesor Orlando, usted, si volvería a ser reelecto para la Federación de Maestros Urbanos, ¿buscaría la transparencia en la designación de horas? Esas horas acúmulos me refiero, porque hay horas acúmulos que se las realizaron, se las dieron de 16 horas de forma directa a otros profesores y no en compulsas como se las llevaron en la gran mayoría. 2 minutos para responder. A ver, el tema de la transparencia en la designación de cargos ha sido un tema que la Federación lo ha llevado a cabo desde un principio. Hemos sido desde la primera compulsa que ha habido para el tema de alternativa. Sin embargo, lo que hemos percibido es que las autoridades se han acostumbrado a nominar como les daba la gana. Y yo le digo últimamente, y está bien esa pregunta que me hace, porque yo tengo aquí documentos, por ejemplo, que se ha ido dando 32 horas, 12 horas, 16 horas a su libre albedrío. Las autoridades han hecho lo que les ha dado la gana. Nosotros en su momento hemos hecho la denuncia respectiva y aquí tengo un documento donde la señora Carmen Vargas dice, pues no, de que las horas asignadas con 48 horas, menos de 48 horas, no deben ser necesario la compulsa. Y eso nos llama la atención, porque eso nos daría lugar a que las autoridades tuvieran carta blanca para hacer lo que les da la gana. Y creo que en ese aspecto nosotros nos enorgullecemos de eso, hemos sido pioneros. Además de eso, creemos nosotros, hemos hecho un primer intento de llamar por asignaturas a las reuniones precisamente para armar el tema de lo que significan las asociaciones de profesores, con miras a que sea un control interno dentro de las asociaciones. Se privilegien ahí los años de servicio y de acuerdo a eso se tenga que dar las horas a cúmulo, porque ahora, en estos momentos, esa es la principal falencia. La federación como federación no puede ver a 4.000 profesores cuántas horas tienen. Entonces, en ese aspecto creo que es importante la participación de todos los maestros en la cualificación y además en el control interno que pueda haber al interior de las asociaciones. Utilizaremos este micrófono nomás, por favor. Adelante, don Willy Hurtado, la pregunta. Mi nombre es Willy Ortega, gracias. La primera pregunta tendría que referirse a lo siguiente. Nosotros, los del Magisterio Urbano, como toda organización sindical, tiene su estatuto orgánico y su declaración de principios. Yo quiero preguntar al compañero Orlando, ¿cuál ha sido la razón para que él haya traspasado alrededor de 250.000 bolivianos de la cuenta de la Federación de Maestros a su cuenta personal? Otra pregunta, ¿qué se va a hacer con ese restante de bolsas de harina, que están alrededor de 300 bolsas de harina, que no se han vendido y ya están con fecha pasada? ¿Qué se va a hacer? Porque ese es un daño económico que se ha realizado a la federación y bueno, habría que buscar alguna solución respecto a eso. Por otro lado, si es que él llega a ser Federación de Maestros, ¿va a seguir dirigiendo de esa manera unilateral y dictatorial las asambleas, permitiendo avasallar a través de las famosas vallas a aquellos que hacen uso de la palabra y, digamos, no están de acuerdo a sus criterios personales del que dirige? Esas 3 preguntitas. 2 minutos, por favor. Ya tiene que hacer memoria el colega Ortega, cuando él estaba pues en la Confederación. Ahí existía manipulación doctrinaria inclusive. Ahí sí se restringía la palabra a algunos y a otros se daba, pues cuando hablaban bien de la Confederación, pues se les daba lugar para que hablen más de 3 minutos, cuando normalmente nos daban 3, y algunas veces, por ejemplo, le digo, cuando el informe de Chuquisaca tenía 10 minutos, menos de 10 minutos ya nos cortaban. Y aquellas regionales que hablaban bien de la Confederación tenían hasta 15, 20 minutos. Eso significa pues discriminación, significa directamente cierto apego, digamos, al mal manejo del estatuto. Yo jamás
jamás hemos ido dando la palabra para que mellen a alguien. Los colegas, es su reacción natural cuando hablan cuando hablan cosas que no son reales, cosas apegadas al gobierno, lógicamente la reacción que tampoco la dirigencia puede controlar. Ahora, respecto a lo que significa el tema de la harina que tanto se ha cuestionado ha sido dado a conocer en la Comisión Económica del Congreso, aunque lo digan trucho, ha sido pues un congreso que ha sido realizado por el Magisterio Urbano y ha sido considerado en una asamblea, y producto de ello se han ido bajando los precios. Inclusive en ahí se dijo de que esa harina ya tenía que ser, ya que si estaba con fecha de vencimiento, tenía que ser ya no para consumo humano. Eso es lo que se dijo en la asamblea. Ahora, lógicamente, las consecuencias de carácter económico, yo lo dije en un principio y lo manifesté en el Congreso. Tiene que haber un lugar que es una instancia orgánica donde se analice la economía a detalle. Vamos a ir páseme ese micrófono, por favor, para que lo apaguemos. Adelante con su pregunta, 2 minutos, por favor. Para el profesor Orlando, ¿usted cómo garantiza para el magisterio que en su gestión, la que va, si es que ganare, no vaya a terminar como la actual, que ha llevado al magisterio a una crisis dirigencial en la que nos vemos envueltos, llevando adelante a muy apenas una elección? ¿Cuál es la garantía que usted nos da en que no vuelva a suceder lo mismo que está sucediendo actualmente? Adelante, 2 minutos para responder. A ver, la gente que está yendo en mi grupo, yo me congratulo en decir que es un equipo de trabajo. Es gente que ha tenido experiencia sindical de varios años, pero también gente que tiene experiencia académica de varios años. Entonces, gente técnica y gente sindical. Y eso hace de que nosotros tengamos que fortalecernos, acomodarnos y aprovechar lo mejor de cada uno de los integrantes y dar lo mejor para el magisterio. Yo creo que ningún frente puede garantizar, por mucho que tenga, por mucho que sean de la misma línea ideológica. Pero sin embargo, en esta oportunidad al magisterio le estamos ofreciendo lo mejor que tenemos, y además de lo mejor, que tengan la predisposición de poder trabajar por sus bases. Yo nuevamente repito, hemos estado por mucho tiempo atrás viendo a las personas que van a hacer posible hacer una gestión diferente de la que hemos hecho ahora. Sin embargo, yo creo que con la gente que hemos estado dentro de esta plancha, hemos trabajado lo mejor que se ha podido. Ahora, que hay gente que ha pensado que el ser de la federación significa acomodar a sus hijos, de repente estar de la mano de los administradores. Hay gente, y eso creo que es natural que debemos seleccionar. Yo he propuesto, y creo que es necesario proponer, de que en el próximo Congreso Orgánico tenga que tratarse este tipo de falencias que hay en las federaciones, para que lógicamente dar la sanción respectiva, seguramente producto de lo que digan la Magna Asamblea y no producto de lo que diga el dirigente. Entonces creo que eso tiene que darse en este próximo Congreso Orgánico Nacional y Orgánico Departamental. Las preguntas han sido para el candidato de Firme, Orlando Hurtado. Ahora vamos a ir a escuchar las preguntas y las respuestas del candidato de Adelante, ¿verdad? Sí. Willy Ortega, adelante, por favor. Colega Willy, en el caso de que ustedes llegaran a ser federación, ¿mantendrían la independencia política en la federación? Muchas gracias. En verdad, pues... un poquito su micrófono, por favor. Ahí está. En verdad, la independencia política es ideológica del sindicato, es un principio que nosotros respetamos, pero esa independencia debemos tomarlo desde una perspectiva del sindicato de trabajadores con respecto a los partidos reaccionarios de derecha y conservadores, con respecto incluso al imperialismo. Otra cosa diferente es que cuando tenemos un gobierno popular del pueblo que está sustentado por las organizaciones sociales. Esa es la interpretación que se hace. A veces nos hacen creer que la independencia sindical significa que no deben haber
no se deben inmiscuir los partidos políticos en el sindicato, cosa totalmente falsa. Sabemos perfectamente en los congresos nacionales departamentales de que son los partidos políticos que dicen ser de izquierda los que meten para la discusión sus planteamientos, sus programas y sus documentos políticos. Y son uno de esos documentos políticos que finalmente son aprobados por el Congreso. ¿Y de dónde venimos a decir que hay independencia sindical? Por ejemplo, la actual Confederación ha hecho aprobar su documento político que responde a la corriente del Partido Comunista. En ese sentido, nosotros vamos a respetar la independencia sindical siempre y cuando esté enmarcado en los intereses de la clase trabajadora y en este caso del magisterio. Adelante, 2 minutos para que le haga la pregunta al candidato de adelante. Hay una característica que se ha ido dando dentro de la gestión de gobierno en todos los niveles y lógicamente lo que ha repercutido en todos los sectores, y eso ha significado de que primero se ha privilegiado el carácter ideológico, la imposición de lo que significa una corriente ideológica, un apego al movimiento al socialismo u otro partido afín al gobierno, porque el Partido Comunista es lo mismo que el gobierno. El Partido Comunista está en el Ministerio de Educación, está en la Confederación y también tenemos representantes aquí a nivel local, no nos vamos a mentir, nos conocemos entre nosotros. Entonces, pero yo lo que digo es que tenemos que hacer, creo que tiene que privilegiarse el derecho que tienen los trabajadores con respecto a lo que significa el partido político. En ese sentido, no vamos a hablar de izquierdas ni de derechas, porque con eso nos vamos a dividir. Entonces yo le pregunto al colega, en la gestión, si usted sale en la federación, ha de mantener la independencia ideológica, ha de respetar las decisiones de los maestros de Chuquisaca, o es que ha de respetar las órdenes del gobierno nacional respecto a la implantación de lo que significan las políticas educativas y también a las sanciones que propugna el gobierno con descuentos, y todavía peor cuando autoridades locales promueven sanciones, inclusive ya hasta por asistencias a asambleas. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de la federación? 2 minutos para responder. Hay un eslogan que viene manejando en este caso algunos frentes como el URMA. Dicen ellos, todo con las bases, nada sin ello, pero lo dicen de boca hacia afuera. En su práctica, sabes muy bien que son roscas, pequeñas roscas, que dominan e imponen sus opiniones, sus criterios a las bases. Eso se ve en La Paz. Esa es una causa fundamental para el desgaste de URMA en La Paz. En la última votación en las elecciones ha obtenido apenas el 53%. Antes ganaba con el 60 y tantos %, hacia arriba. Entonces hay un desgaste de esta línea equivocada. Respecto a la actitud que vamos a asumir, nosotros, ante todo, respetamos las decisiones de las bases. Es más, vamos a restituir la democracia sindical en las asambleas. ¿Qué significa restituir? Significa dar posibilidad a hacer uso de la palabra a todos los maestros que digan su opinión y respetar esas opiniones, ¿no es verdad? Y no como ahora se ha hecho con esta federación saliente. Aquellos que piensan diferente a ellos son víctimas, desde chiflas, abucheos, hasta de insultos. Y bueno, pues, ¿cuál es la labor del dirigente en esos momentos? Lo que tiene que hacer el dirigente es orientar a las bases, hacer callar a las bases, pedirles que guarden respeto a sus colegas. Porque si somos maestros, lo primero que nosotros enseñamos en las aulas a los niños y jóvenes a tener un respeto mutuo y tener la capacidad de saber escuchar y también expresar las ideas. En ese sentido, nosotros vamos a ser guardianes, defensores de las opiniones de las que emitan las bases, y además vamos a utilizar ese centralismo democrático, que las minorías se someten a las mayorías. 2 minutos para la pregunta, por favor. Considerando los resultados de las últimas elecciones en el departamento de La Paz, donde La Paz se constituía un bastión importante del MAS,
y este último ha recibido un revés en el Alto, principalmente en la gobernación de La Paz, caracterizado por muchos actos de corrupción, y que no solamente es del gobierno de La Paz, sino del gobierno central, que toma los diferentes poderes del Estado para poder socapar y encubrir a los que cometen corrupción del gobierno, como al señor, al ex ministro de gobierno, a Sacha Llorenti, que lastimó mucha gente en los PIMNIS y lo hizo escapar como un delegado a otro país. Lo mismo eso con muchos otros representantes del gobierno. Ahora yo le pregunto al profesor Willy, ¿usted en realidad quiere entrar a la federación para trabajar por el magisterio, defender y luchar los intereses del magisterio, o en realidad quiere entrar para encubrir y socapar la mala administración de la dirección departamental, la corrupción, y hacer desaparecer los procesos que actualmente se están llevando adelante? Gracias. Si somos realmente como dicen ser los compañeros del URMA, marxistas, leninistas, tendríamos que ser dialécticos mínimamente y saber dar una interpretación cabal de lo que ocurre en el fenómeno del proceso electoral. Una cosa son las elecciones para presidente y vicepresidente, y otra cosa muy diferente es cuando se trata de elegir, ¿no es verdad?, para gobernadores, alcaldes, etcétera, porque nuestro pueblo tiene la suficiente capacidad de reflexión, no porque sea del más cualquier persona de salir triunfante, ¿no es verdad? Y es por eso que nosotros vemos cómo, por ejemplo, en la ciudad de Sucre y el departamento de Chuquisaca se ha dado la vuelta a la torta. Es decir, que antes se creía que esto era el bastión de la derecha, conservadora, reaccionaria, etcétera, y ahora resulta que tenemos un alcalde que ha ganado, ¿no es verdad?, no con mucho margen, pero ha ganado. Y quiere decir esto que nuestro pueblo chuquisaqueño, y particularmente Sucre, está empezando a reflexionar acerca de las políticas que aplica este gobierno en favor del pueblo, porque este gobierno responde a las organizaciones sociales. Por otro lado, nosotros somos enemigos acérrimos de toda forma de corrupción que se pueda presentar en diferentes instancias del sistema educativo. Y vamos a combatir, venga de donde venga esa corrupción, lo vamos a combatir, no para que nosotros, digamos, salgamos, ¿no es verdad?, a la palestra, haciendo creer a la opinión pública de que efectivamente estamos luchando y al final de cuentas no se hace nada para erradicar esa corrupción. Nosotros tenemos una trayectoria limpia, sindical y políticamente, jamás nos hemos envasado en ese tipo de actos, jamás hemos hecho nosotros, cuando éramos ejecutivos, un traspaso de cuentas de la federación a una cuenta personal, por ejemplo, ¿no es verdad? En ese sentido nosotros vamos a ser los primeros. Han sido las preguntas para el candidato de adelante, ahora vendrán las preguntas para el candidato de Bruma, ¿verdad? Brote. Adelante, por favor, empecemos, 2 minutos. Considerando que al magisterio solamente se lo conoce participando en sus asambleas, participando en sus eventos, solamente ahí podemos recoger las necesidades reales del maestro de base, que en realidad ahora estamos siendo azotados por este gobierno con salarios de hambre, con maltratos a nuestro sector, con imposición de leyes educativas que en realidad no han sido trabajadas por nuestro sector. Y al profesor la pregunta, en base a qué ha formulado sus propuestas, que recuerde yo muy rara vez o tal vez nunca lo he visto en asambleas. No, pero dame una pregunta concreta. En base a qué ha formulado sus propuestas, si nunca ha visto las asambleas, no ha sentido cuáles son las necesidades reales de del magisterio de base. Ya, en primer lugar, buenas noches. Es lamentable, ¿no?, poder escuchar este tipo de comentarios de que no se necesita siempre tener la experiencia para poder realizar, recuperar, recopilar las necesidades de los profesores. Antemano, yo creo que más que tener experiencia se necesita una vocación de servicio. Se necesita tener una vocación de servicio en el cual el profesor pueda recuperar todas las necesidades, porque no necesita solo estar en oposición a todo. Necesitamos recuperar las cosas buenas. Ahora, las propuestas que hemos realizado dentro del Frente Brote han sido propuestas que han surgido de los vacíos que había dentro del profesorado.
Ya, a ver, nosotros hemos ido participando de muchos eventos a nivel nacional y hemos tenido amargas experiencias a veces cuando hemos viajado con alguna posición como Federación de Maestros Urbanos Chuquisaca, y llegando al evento hemos visto que varios compañeros han ido en contra de las posiciones, han tomado una posición contraria. Inclusive me animaría a decir que han votado por esta confederación. Y yo le pregunto al colega, de repente no sabe por su poca, no digo poca, pero por su reciente incursión en la parte sindical, algunos de sus compañeros que actualmente están en su frente son parte de lo que ha significado el apoyo a esa confederación que tanto criticamos. Inclusive hay algunos que ya han sido acusados de ser militantes del movimiento al socialismo. Entonces la pregunta es la siguiente: me gustaría conocer si usted conoce la trayectoria de cada uno de ellos para poder haber hecho la fórmula que está presidiendo, porque yo le comento también, son varios profesores que han apoyado a la confederación en su momento, algunos inclusive han sido parte de hacer el trabajo de la confederación aquí en la ciudad de Sucre. Entonces, la pregunta concreta: ¿conoce realmente la trayectoria sindical de todos y cada uno de los componentes? Y porque a mí me llama la atención cuando dicen profesores nuevos de incursión, pero sin embargo ya tienen amplia trayectoria en eventos nacionales donde han dado la concha a la adhesión del departamento de Chuquisaca. 2 minutos para responder. Muy bien, colega Orlando Ortega. Hurtado. El Frente de Brote ha hecho una selección bien responsable de cada uno de los colegas, rescatando las experiencias que han tenido en las diferentes participaciones dentro de la federación, de la confederación, y más todo rescatando su virtud, su vocación de servicio al mismo profesor. ¿Terminó la respuesta? 2 minutos para preguntar. Adelante, por favor. Bien, acabo de escuchar un término bien interesante. Un poquito Acusados de ser masistas, como si el hecho de ser militante del MAS sería ser un delincuente, un leproso, un narcotraficante. Realmente esos términos son bastante discriminatorios. Lo que yo quiero preguntar su opinión del compañero de la fórmula Brote. ¿Qué opinión le merece la otorgación de parte del gobierno de las computadoras laptops a todos los maestros de educación fiscal? ¿Qué opinión le merece a usted la otorgación sin necesidad de salir a las calles del doble aguinaldo que está dando este gobierno al magisterio? ¿Qué opinión le merece el pago puntual y permanente de nuestros haberes mes tras mes? Porque en el periodo neoliberal que defiende el URMA, realmente era pues cada mes los paros. Ahora yo quisiera saber qué opinión tienen acerca de esos pagos puntuales que se hacen. Y finalmente, ¿qué opinión tienen respecto a la nueva currícula? ¿No es verdad? Que es producto de la discusión y el análisis de las organizaciones sociales e instituciones que tienen que ver con el problema educativo. ¿Cuál es su opinión? Muy bien, compañero, colega. Respecto a la primera pregunta, la opinión del gobierno a las ayudas sociales que se dio al magisterio en apoyo, las computadoras a los profesores, las computadoras a los colegios, el sueldo, el doble aguinaldo, el pago de forma puntual al gobierno, tenemos que ser un poco más sinceros. La verdad que ningún otro gobierno se ocupó respecto a estas necesidades que tenía el magisterio, pero con esas necesidades que lo tiene, que ha cubierto de una u otra manera las necesidades del profesor, necesitamos colaborar más, necesitamos ajustar más, necesitamos que el profesor tenga un sueldo de acuerdo a la realidad de la canasta familiar. Si hacemos un pequeño presupuesto, ¿cuánto profesor gasta? Una familia de 4 personas, ¿cuánto consume al mes? Los sueldos que recibimos en
el profesorado especialmente no abastece. Entonces, bajo esa propuesta tenemos que ajustar más esos sueldos que tenemos, tienen que llegar a abastecer lo que es la canasta familiar. Y respecto a la segunda pregunta, lo que es la currícula base. La currícula base, en primer lugar, todo cambio siempre es bueno. No podemos satanizar a ningún modelo educativo sin antes haberlo puesto en prueba, en práctica. Lo que se propone, lo que se ve bien es lo siguiente, es recopilar, reajustar, es vivir las experiencias, ponerlo en práctica. Y si es que esta currícula que tenemos, que es la ley Avelino Siñani 070, no está de acuerdo a las realidades de las necesidades de Bolivia, entonces tenemos que buscar un cambio, pero no nos olvidemos que la currícula base es flexible, es regionalizada, sino que el profesor ahí tiene un papel muy importante en contextualizarlo. Lo primero, no vayamos a desecharlo todo, rescataremos las cosas buenas que tienen esta nueva currícula, y si no sirve, lo cambiamos. Haremos una pausa, después cada uno tendrá un tiempito también para participar en el circuito electoral. Amigos, una cortita pausa, por favor. Circuito electoral. El Consejo Municipal legisla para Sucre. Ha sancionado la ley que regula las fiestas de 15 años, que buscan recuperar el respeto y las buenas costumbres. De igual manera, con la anticipación necesaria se lleva adelante reuniones con distintas organizaciones, con el fin de regular y normar el Carnaval de Sucre, recuperando nuestros valores y evitando el exagerado consumo de bebidas alcohólicas. Con nuestro trabajo y a paso seguro, Consejo Municipal. Hagamos las cosas bien. Con Entel, cumple el sueño de mamá. Por cada 10 bolivianos de consumo acumulado en llamadas hacia móviles a nivel nacional y fijos locales, desde el 1 hasta el 31 de mayo de 2015, recibirás un ticket electrónico para participar en el sorteo de 4 premios de dinero en efectivo de 60.000 bolivianos cada uno y 50 teléfonos móviles con SIM card prepago Entel. Cuantos más tickets electrónicos acumules, más posibilidades tienes de ganar. Con Entel, cumple el sueño de mamá. Sorteo 5 de junio de 2015. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Cotes TV, somos líderes en transmisiones deportivas. El 2015 no querrás separarte de tu televisor, porque con Cotes TV tendrás lo mejor del fútbol. Iniciamos el año con el Campeonato Sudamericano Sub-20, lo mejor del fútbol nacional, Liga Profesional del Fútbol Boliviano. En marzo, el Campeonato Sudamericano Sub-17. En junio podrás disfrutar de la Copa América Chile 2015 y bajo la consigna de Bolivia puede. A partir de octubre hasta el 2017, eliminatorias sudamericanas al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Cotes TV, en deportes demostramos ser los mejores. Suscríbete llamando al 6422-822. Esta empresa regulada y controlada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Empezamos todos los días a tu lado, desde el principio, desde siempre. Porque cada día trabajamos hombro a hombro, sin distinción entre un trabajo pequeño o grande. Porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En FANSESA sabemos que no se construye un mejor futuro solos, se construye con tu esfuerzo. ¡Juntos construimos Bolivia! Porque juntos construimos Bolivia. Circuito electoral. Volvemos en este último bloque del circuito electoral. Nos da tiempito para 2 minutos para cada uno de ustedes. Empecemos, por favor, con el candidato. Lo que ustedes vean conveniente. Ya, muy bien, colegas. El día de mañana se avecina un tiempo de cambio. Depende de cada uno de nosotros ver la posibilidad de que si mantenemos una federación que firma acuerdos con partidos políticos, que se hace traspasos de dineros que son de una federación, son dineros públicos a cuentas personales, o de una federación que va a ir en contra de todo y de nada, de que una federación que nos garantice
que la educación en Chuquisaca va a mejorar, no como en los departamentos todos los días, paros y marchas. Depende de ustedes, colegas. El Frente Brote lo que les propone es un cambio, pero con un servicio de vocación, una vocación de servicio. Se les pide, se les implora que el día de mañana asistan a las urnas y no se equivoquen. Voten por el Frente Brote, que sí tiene una vocación de servicio, que va a manejar las cuentas de la federación de forma transparente. No se va a hacer movimientos económicos a cuentas personales. Para eso cada delegado dentro de la federación tiene esa atribución. 2 minutos también para el candidato de adelante. Adelante, por favor. Muchas gracias. Nosotros consideramos que las bases del magisterio, el colega docente, tienen la suficiente capacidad para reflexionar acerca de lo que está ocurriendo, no solamente en el contexto departamental, nacional, sino más que todo a nivel del magisterio. En ese sentido, nosotros hemos ofertado, por ejemplo, ya en una relación directa con las nuevas autoridades, tanto alcaldía como gobernación, construir, a través de un proyecto, un complejo deportivo para el magisterio urbano. Eso lo vamos a concretizar en los hechos. No es una simple oferta demagógica. También nos hemos comprometido, en diálogo con las autoridades que mencioné, concluir de una vez por todas la sede social del magisterio. Y lo más interesante, también tenemos el proyecto de concretizar la construcción de un complejo de recreación en Uracachimayo, donde tenemos un fondo. Ahí lo vamos a realizar esa construcción y vamos a obtener muchos beneficios, como una movilidad para la federación, que no se va a beneficiar Willy Ortega de esas construcciones y esos inmuebles y la movilidad. Ha de quedar eso para beneficios de los docentes. Por otro lado, incorporamos también a nuestra plataforma el hecho de que nosotros hemos visto de manera directa cómo nuestros compañeros administrativos, las secretarias especialmente, son las más sacrificadas. En este momento son las que más trabajan, más horas, y vamos nosotros a exigir de que se les incremente su salario, y también vamos a pedir como herramienta de trabajo que también se les otorgue las computadoras, laptops, porque consideramos que es una gran necesidad que tienen ellas. Es un sector marginado, discriminado, ¿no es verdad? Por tanto, a las compañeras administrativas les decimos y tengan 2 minutos ahora para el Frente Firme. Adelante, por favor, don. Gracias. Solamente los colegas creo que tienen que venir a la votación respectiva, porque ha de significar la continuación de un proceso que hemos empezado y lógicamente tenemos que culminar estableciendo responsabilidades. El marco de la transparencia en el tema económico que tanto se está hablando, hemos sido nosotros, cuando yo estaba como presidente del Presidium, en proponer que todas las auditorías no sean internas, sino que sean auditorías externas, y no solamente para esta federación, sino también para las otras federaciones. Y me gustaría también auditar su gestión del profesor Ortega, que ha sido de la federación, y me gustaría hacer conocer y públicamente el informe económico, porque ni yo lo entiendo, con papelitos. Entonces vamos a ver todas esas gestiones, de eso no nos preocuparemos. Otra cosa creo que es importante conocer, se ha ido dando últimamente una versión del tema de los 50.000, que está manejándolo el tema de Brote y los otros sectores. Esta es una nota que seguramente es una nota que indica que mi persona como persona no gastó un peso, sino se dio la comisión de apoyo y recibieron. Y aquí claramente dice, y tenía dentro de sus finalidades, el pagar lo que significa el tema del teléfono, del agua, luz, el tema de los fotocopiadores para todas las reparaciones. Y aquí está en detalle el desglose que se hace, no en forma total porque es un primer parcial, antes del viaje a Roboré. Entonces yo quisiera que los colegas en este trance de elecciones no sean sorprendidos en su buena fe con acusaciones temerarias desde todo punto de vista, pero sin embargo no tienen base legal. Solamente con esto quiero decir lo siguiente: Congreso, una instancia orgánica, Congreso, conferencia, solamente para tocar 2 minutos para el candidato de Urma. Adelante, por favor. La crisis internacional y económica del capitalismo se agudiza, recae sobre las espaldas del magisterio, de los trabajadores empobrecidos,
Y Bolivia no es una realidad diferente. En Bolivia vemos nomás como nuestro gobierno dice que es socialista, defiende más los derechos de los empresarios, de las transnacionales. Un claro ejemplo, la alianza del gobierno del MAS en Beni para ganar la gobernación del Beni con el MNR. Entonces nos vienen a decir fueran neoliberales cuando ellos en realidad hacen alianzas reales con los neoliberales verdaderamente. Nos muestran que ellos son los parte del capitalismo, parte de aquellos que nos sangran a los trabajadores. En ese sentido, URMA se constituye en el único frente real de oposición. Vemos los otros dos compañeros de los diferentes frentes se han caracterizado como defensores del gobierno del MAS. Y aquí mi colega Orlando Hurtado, que primero ha postulado con el Movimiento Sin Miedo a alcalde, en ese momento el Movimiento Sin Miedo, aliado político del MAS, que después se ha postulado, ha apoyado abiertamente a la candidatura de Damián Condori, que en su discurso decía: no soy evista, perdón, no soy masista, pero soy evista. Ese actuar nos muestra, en realidad, que el profesor Orlando está más cerca del MAS que de la oposición verdadera, que de las bases del magisterio. URMA es la única opción que va a luchar realmente por los derechos del maestro, por un salario digno, por una jubilación con el 100%, por un respeto al escalafón del magisterio, por un manejo transparente, por luchar contra la corrupción abiertamente, porque nosotros no tenemos ningún interés de seguir defendiendo o socapando los malos manejos. En ese sentido, la única opción opositora para el maestro es URMA. Nos queda, creo, 1 minutito y medio más para cada uno, por favor. Adelante con el candidato de... Pásele el micrófono. Muchas gracias. Porque buscamos la unidad del magisterio. Ya basta de tener una federación que busque división, que en las asambleas se busque un enfrentamiento, una pelea callejera, porque necesitamos integrar nuevamente al magisterio urbano con las provincias. Es por eso que el Frente Brote les pide que confíen en este nuevo frente que se pone al servicio de ustedes. ¿Para qué? Para llegar a unificar el magisterio. El magisterio Chuquisaca es uno solo, no es entre magisterios de primera y de segunda, magisterio es uno solo. 1 minuto y medio también para despedirnos. Colegas de base, debemos tener mucho cuidado al elegir. Ya las bases se están dando cuenta y están cansadas de esa famosa tendencia del rechazo por el rechazo. Ya no vivimos épocas donde teníamos que necesariamente que cuestionar los modelos neoliberales. Vivimos épocas propositivas, y aquellos frentes que no tienen propuestas concretas se supone que están queriendo retroceder al periodo neoliberal. Por tanto, les pedimos que reflexionen muy bien. Gracias. 1 minuto y medio. Para hablar de periodo neoliberal, no hay que vivir pues en el periodo neoliberal, porque me parece que están haciendo una abstracción de lo que es el neoliberalismo. El neoliberal sigue, el tema de los sueldos, de los precios, de acuerdo a la oferta y la demanda, sigue. El tema, si no se ha dado cuenta los compañeros de Adelante o de Brote, creo que sigue pues el tema de lo que significa el de las consultorías, donde los trabajadores solamente trabajan sin beneficio alguno. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos viviendo nomás en la época neoliberal, aunque con un discurso, pues de izquierda, un discurso de izquierda y un obrar de derecha. Entonces no vayamos a mentirnos aquí. El maestro lo tiene claro, el maestro sabe quiénes le pueden defender bien, y en función de eso van a elegir seguramente el frente firme. Ahora, no criticaremos las asambleas. Para criticar las asambleas hay que estar en las asambleas. Para hablar de los colegas hay que escuchar las necesidades de los colegas. Para saber qué es lo que piensa el gobierno, qué es lo que piensa el trabajador, el maestro, hay que hablar con el maestro. Y el lugar de poder dialogar es la asamblea. Por lo tanto, votar por firme es votar por la continuidad y por el éxito de los procesos. Por favor. Por una federación que garantice principalmente la independencia sindical, por una federación que rechace toda forma de amedrentamiento y control policiaco por parte de nuestras autoridades, por una federación que fiscalice la designación de ítems, por una federación que luche contra la corrupción,
por una federación que haga seguimiento a todos los casos de corrupción que hay hasta su conclusión, por una federación que luche por un salario digno para el maestro, de acuerdo a la canasta familiar, por una federación que luche por una jubilación por el 100% del magisterio, cuando el gobierno nos dice que tiene 15.000 de ahorros, no puede pagarnos al magisterio que goza de un salario miserable una jubilación del 100%. Por una federación que sea responsable con los estudiantes y con los padres de familia, rechazando esta ley educativa que realmente abroga y baja el nivel educativo, por una federación que defienda los intereses del maestro, que defienda el trabajo del maestro, por una federación que sea consecuente, por una dirección que no solamente sea dirección del magisterio, sino dirección de este pueblo chuquisaqueño que carece de dirigencia, que en nuestra COD tenemos oficialistas que no defienden nuestros intereses, en nuestro comité cívico nos ven morir de hambre, nos ven morir de sed y no hacen nada. Por una federación que se constituye en verdadera dirección sindical, su voto consciente tiene que ser por urna consecuente. Les agradezco a los 4 candidatos para la elección del día de mañana, buscando la organización del magisterio urbano. Gracias a Víctor Hugo, a Kevin, que nos han ayudado en las cámaras, y a Héctor también en los controles. Buenas noches, amigos. Con Entel, cumple el sueño de mamá. Por cada 10 bolivianos de consumo acumulado en llamadas hacia móviles a nivel nacional y fijos locales, desde el 1 hasta el 31 de mayo de 2015, recibirás un ticket electrónico para participar en el sorteo de 4 premios de dinero en efectivo de 60.000 bolivianos cada uno y 50 teléfonos móviles con SIM card prepago Entel. Cuantos más tickets electrónicos acumules, más posibilidades tienes de ganar. Con Entel, cumple el sueño de mamá. Sorteo 5 de junio de 2015. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad de Cotes TV, somos líderes en transmisiones deportivas. El 2015 no querrás separarte de tu televisor, porque con Cotes TV tendrás lo mejor del fútbol. Iniciamos el año con el Campeonato Sudamericano Sub-20, lo mejor del fútbol nacional, Liga Profesional del Fútbol Boliviano. En marzo, el Campeonato Sudamericano Sub-17. En junio podrás disfrutar de la Copa América Chile 2015 y bajo la consigna de Bolivia puede, a partir de octubre hasta el 2017. Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Cotes TV, en deportes demostramos ser los mejores. Suscríbete llamando al 6422-822. Esta empresa regulada y controlada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Empezamos todos los días a tu lado. Desde el principio. Desde siempre. Porque cada día trabajamos hombro a hombro, sin distinción entre un trabajo pequeño o grande. Porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En FANSESA sabemos que no se construye un mejor futuro solos, se construye con tu esfuerzo. ¡Juntos construimos Bolivia! Porque juntos construimos Bolivia. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.